Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ayer nos mostró el poder que tiene para liberarnos de cualquier opresión. Hoy nos muestra cómo nos libera de la parálisis tanto espiritual como corporal. Hemos visto varios contrastes en los milagros hasta ahora. Está el capitán romano, un pagano que buscó a Jesús y reconoció su grandeza y su autoridad. Y están también los del pueblo de Gadara, que al contrario del capitán romano le pidieron a Jesús que se fuera de su tierra. Y hoy vemos ambos contrastes en gente de su pueblo, los que creen y los que no creen y más bien le juzgan. Cada persona que recibe un milagro tiene una historia de vida que la Biblia no menciona. Sin embargo, es bueno ponernos en el lugar de cada uno para entender mejor su posición y también nuestra posición actual frente al obrar de Jesús. ¿Quién era el paralítico? ¿Qué causaría su parálisis? ¿Quiénes eran los que lo llevaban a Jesús? ¿Cómo era su vida antes de ser paralítico o lo sería de nacimiento? ¿Tendría antes una vida llena de desenfreno, puesto que Jesús primero perdonó sus pecados antes de sanarlo físicamente? Ahondemos en tres aspectos importantes que nos deja el Evangelio de hoy. Primero, la fe de los tuyos también cuenta. Segundo, Jesús perdona tus pecados. Y tercero, levántate y vuelve a tu casa. Primero, la fe de los tuyos también cuenta. Dice la palabra que Jesús volvió a su pueblo Cafarnaúm y allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y Jesús vio la fe que tenían. ¿Quiénes tenían esa fe? Posiblemente quienes le llevaron, o quienes le llevaron más el enfermo. ¿Cuántas veces hemos visto a los que amamos, mamá, papá, hermanos, amigos, orando por nosotros, o nosotros mismos orando por ellos? La misericordia del Señor es tan grande que en nuestra salvación también influyen las oraciones que otras personas han hecho por nosotros. Por lo tanto, tú no dejes de orar ni por los tuyos ni por el mundo. La Virgen María en algunas de sus apariciones pide orar por los pecadores. ¿Qué madre no se preocupa altamente por el hijo más perdido? ¿Cuánto más no lo hace nuestra Madre Celestial y nuestro Padre del Cielo? Hay muchos ejemplos, pero vamos a mencionar dos. Miremos la fe del capitán romano. Él intercedió por su criado ante Jesús y éste fue sanado. Y Santa Mónica, la madre de San Agustín, quien oró por su esposo y su hijo que no eran creyentes. Sus oraciones, que llevaron años y costaron muchas lágrimas, tuvieron que soportar engaños, burlas y desprecios, fueron las palancas que usó Dios para convertir a su hijo en un santo. Cuando San Agustín tenía 17 años, su padre murió. Su padre se convirtió a la fe católica un año antes de morir. San Agustín, persuadido por los consejos de su padre, buscó el reconocimiento del mundo, lo que le llevó a vivir una vida de excesos y pecado. A los 32 años, San Agustín se convierte y entrega su vida a Dios. A Santa Mónica la acompañaron las palabras de un obispo que un día le dijo: el hijo de tantas lágrimas no puede perderse. El Señor en su palabra dice: cree tú y tu familia serán salvos. En este punto, el Señor nos recuerda
que la oración de intercesión por nuestra familia es muy importante y que desempeñamos un papel fundamental en su salvación. Floralba había hecho un retiro espiritual con la Iglesia Católica. Sintió que sanó muchas cosas, pero en el fondo seguía sintiendo mucho rencor hacia su esposo. Tenía 3 hijos y un día recibe la noticia de que su hijo se separa de su esposa. Ahora su nieto está atravesando un momento muy difícil en el que está en una etapa de rebeldía y frecuentemente desafía a sus padres. Los amigos de la comunidad de Floralba oraban por ella y por su familia. Uno de ellos un día oró especialmente para que ella pudiera perdonar a su esposo, puesto que en el fondo Floralba lo culpaba incluso de la separación de su hijo, por no ser un buen ejemplo para él. Sus amigos de comunidad oraban intensamente por ella y por su familia. Floralba oraba por sus hijos y especialmente por su nieto. Allí estaban todos tratando de llevarla a ella y a su familia a los pies del Salvador, como aquellas personas que llevaron el paralítico a Jesús. Segundo, Jesús perdona tus pecados. Cuando bajan al paralítico, Jesús dice: «Ánimo, tus pecados te son perdonados». Los fariseos se escandalizan y dicen: «Blasfemia, ¿quién se cree este si el único que puede perdonar los pecados es Dios?». Entonces Jesús les dice: «¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda?». En este punto hablaremos de 2 cosas: la parálisis y el perdón. Nuestros pecados producen parálisis espiritual porque no nos dejan avanzar hacia el plan de Dios para nuestras vidas. Parálisis por creernos demasiado sabios, dentro o fuera de la iglesia, o parálisis por creernos demasiado incapaces. Los fariseos tenían parálisis en su fe, no podían avanzar porque se sentían demasiado superiores a Jesús. Cuando no vemos la riqueza de la Iglesia Católica, pensamos que nosotros vamos por buen camino y que los que asisten a la iglesia están mal. Cuando estamos dentro de la iglesia, a veces podemos tener la tendencia a creer que los demás son inferiores a nosotros y eso nos resta humildad y la capacidad de aprender de otras personas. Es importante pedir discernimiento, pero vigilar que no nos estemos perdiendo la oportunidad de que Dios nos enseñe a través de otras personas. Y viene la parálisis por la incapacidad. Nos vamos al otro lado del río pensando que no somos capaces de hablar o de hacer algo que Jesús nos ha mandado hacer. El perdón hace parte de la sanación. ¿Cuántas veces nuestras relaciones están paralizadas por la falta de perdón? Cuando Jesús nos perdona, nos está abriendo un nuevo camino hacia Él. La sanación física muchas veces viene producto de la sanación espiritual. El perdón que Dios nos da termina siendo el reflejo de ese perdón entre nosotros como hermanos. Jesús quería mostrar que siendo hijo de Dios tenía la potestad para perdonar los pecados, potestad que Él mismo daría a sus discípulos y que ahora vemos a través de los sacerdotes. Hoy se recuerda en la iglesia un ejemplo vivo de perdón, a la Santa María Goretti, una niña de 11 años que prefirió morir a pecar. Con unos vecinos compartían la cocina y un joven de 19 años la asediaba y le hacía malas propuestas. Un día quedaron solos y en un intento a acceder a ella forcejearon porque ella no se lo permitió y él acabó con su vida. El padre del asesino la encontró moribunda en la cocina. Ya en el hospital a punto de morir, ella expresaría que perdonaba al joven que le hizo daño. El asesino en la cárcel vio en sueños a María llevándolo al arrepentimiento. Al salir de la cárcel tomaría la decisión de convertirse en un fraile. Con el perdón viene la sanación. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Allí estaba Floralba, tal vez con parálisis en su capacidad de perdonar, y posiblemente esto estaba afectando a su familia aunque ella no se diera cuenta. Adicionalmente le reclamaba a su familia y a su hijo, quien también había asistido a retiros espirituales, por no haber seguido aplicando lo que allí había aprendido. Pasaron meses y las oraciones seguían. Nada cambiaba en Floralba, hasta que un día sus amigos la invitaron a una hora santa. Ella se alistó y fue. El sacerdote ese día habló del perdón. Muchas veces ella había escuchado de parte de muchas personas sobre la necesidad de perdonar, pero ella decía que lo que había hecho su esposo era imperdonable. Ese día escucha en la hora santa el testimonio de una madre que perdonó a su esposo que se fue de la casa y nunca regresó.
y que siempre anidaba odio en su corazón. Patricia sentía que quería hacerlo, pero no se sentía capaz. En ese momento le pide a Dios que le dé la gracia del perdón, ese perdón que Dios tanto le daba por su propia incoherencia, ese perdón constante a su falta de humildad y paciencia con sus hijos y nietos, ese perdón por la falta de fe. Pensó que Dios nunca la había abandonado, siempre ella sentía su perdón y que finalmente pudo sacar a sus hijos adelante, y que si Dios la perdonaba, ella también lo haría. Decidió en su corazón perdonar a su esposo. Tercero, levántate, vuelve a casa. Entonces Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Levántate es una de las palabras que más escuchan de Jesús después de obrar los milagros. Después de cada sanación, Jesús nos pide algo. Esta vez le dice al paralítico, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El paralítico así lo hace. Ya puede caminar. Si ya nos sanó, ¿por qué actuar como si siguiéramos enfermos? ¿Qué te está pidiendo Jesús hoy? Levántate, vete a tu casa. Cuenta lo que Jesús ha hecho por ti. Floralba vuelve a su casa y decide llamar a su ex esposo. Él contesta a la defensiva y Floralba le dice, yo solo lo llamo para decirle que lo perdono y para que me perdone también por cualquier cosa que yo le haya hecho. Él se quedó en silencio por un momento y luego le pidió perdón también. Finalmente colgaron. Días después, Floralba se entera que él había llamado a sus hijos y les había pedido perdón por las decisiones que había tomado. Finalmente ese aire de perdón en la familia los unió aún más para seguir orando a Dios por la situación del nieto, quien tuvo un accidente en la moto por competencias de piques que estaba haciendo con sus amigos que no fueron a visitarlo al hospital. El nieto de Floralba se recuperó y poco a poco fue alejando a sus amigos. Su papá intentaba estar más presente en su vida y el joven siguió su consejo de seguir estudiando. Floralba se levantó en su casa a perdonar, y ese perdón que recibió y luego dio, permitió que otras personas en su familia dieran el paso. Todas sus oraciones y las oraciones de sus amigos fueron respondidas por el Señor en la vida de Floralba. Ella no olvidaría que su fe y la fe de quienes oran por ella es fundamental, puesto que el Señor no deja oraciones sin respuesta. También que Jesús perdona nuestros pecados y sana nuestro corazón de las parálisis que nos impiden ir hacia el propósito que Él tiene para nosotros. También nos pide que nos levantemos, que no nos quedemos quietos en esa sanación que hemos recibido y que los primeros beneficiados sean quienes están en nuestra casa, nuestras familias. Oración. Amado Padre, qué hermosa tu palabra hoy. Gracias por todas estas personas que han orado por nosotros y de nuevo pongo en tus manos a todas las personas por las que hemos orado, especialmente a las familias que escuchan este evangelio. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia del perdón, así como se la diste al paralítico. Perdónanos y ayúdanos a perdonar. Obra en nosotros la sanación física y la sanación del corazón. Y a través de tu Espíritu Santo, permítenos levantarnos a ser testimonio de tu amor en nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Cuéntanos en los comentarios las intenciones de oración que tengas por tu familia o por las familias, para que todos podamos orar por esas intenciones. Dios te bendiga.